Bueno, Mari Mari Ñaña, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Huarquén, Mari Mari Compuché, Incheta Rocío Belén Andrade Pinguén, Mongelen Fisquemenuco, Guariameu, Tanizo, Moma Puche, Niem. Bueno, ahí sumarme a los agradecimientos de la invitación a participar de este último encuentro de conversatorios que se fueron dando en relación a las políticas indígenas y cerrarlo con la educación, ¿no? Tema que también ahí interpela bastante. Em, lo que traje para compartirles lo denominé interculturalidad y la educación intercultural bilingüe en Río Negro, territorialización de la política desde los márgenes. Hay un desplazamiento que hago que tiene que ver primero con mi formación, que trabajo 3 años en la gestión educativa como integrante en diferentes áreas, entre las áreas de educación rural, lo que fue como programa de educación intercultural bilingüe y en ese pasaje a modalidad acá en Río Negro. Y ahora el último tramo con respecto a mi formación de posgrado con el doctorado que estoy haciendo en antropología. Em, el doctorado se inscribe en la temática de estoy como un poco indagando ahí sobre trayectorias y experiencias de docentes indígenas, sobre todo la mayoría son maestras interculturales. Acá la denominación de ese cargo es maestro, maestro intercultural, y un poco desde un abordaje interseccional, que ahí la Lamuel Mirta lo traía, ese concepto, donde yo cruzo diferentes clivajes en relación a esas historias de vidas, y bueno, inevitablemente toco la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces hay 2 capítulos de esta tesis que está en construcción, donde hablo profundamente y me meto de lleno en la política, tanto de EIBE y en lo que hace a la interculturalidad. Yo ahí ya tomo una posición, de hecho en la Ley Orgánica de Educación en Río Negro está como esa cuestión divisoria, pero bueno, también desde el territorio eso aparece bien fuerte. Si pasamos a la segunda. Ahí como hablaba la Lamien, el evento que estructura, por lo menos en lo que es el Nor Patagonia, la Patagonia, pero también esa parte de lo que bien reponía la Lamuen de provincia de Buenos Aires, parte de Mendoza, La Pampa, ¿no? Como toda esa territorialidad que se incorpora a partir de este evento que tiene que ver con la denominación de la Campaña del Desierto y todas las diferentes denominaciones y tensiones que aparecen a raíz de este evento. Es algo que constituye, configura, pero no porque es solo un evento que pasó y me gustan las palabras del huerquén Orlando Carriqueo cuando él hace la decir, no pasó hace siglos, sino pasó mi abuelo, mi bisabuelo, digo en esa temporalidad de nuestra familiaridad, para ver cuándo pasó ese evento, ¿no? Entonces, si uno lo pone ahí, su abuelo, su bisabuelo vivió esa campaña del desierto, pareciera que no fuera tanto, ¿no? Pero si uno piensa y sobre todo en eso que estructuró, pero también los efectos del genocidio, ¿no? Que son ahora. Es un genocidio no reconocido, pero que esos eventos, esos efectos constituyen y están muy fuertemente en la escuela. La escuela como ese aparato ideológico, ese aparato represor, ese aparato simbólico, como bien poco la Lamuén lo fue reponiendo y Adriana también en algún momento en esa historización que hizo de la escuela, ¿no? Es ese aparato, ¿no? Con todo lo que ahí conlleva. Esos efectos del genocidio están desde un montón de diversidades y de sentidos. Yo acá les presento 2 mapas, un mapa que tiene que ver con una cartografía del periodo 1870-1890 en Historia Social de la Patagonia, en el libro que editó en el 2024 la Universidad Nacional de Río Negro y que coordinó la doctora en Historia Pilar Pérez, donde ahí está, mi trabajo de tesis, mi doctorado se inscribe en el Alto Valle de Río Negro, y ese Alto Valle de Río Negro es donde ustedes lo van pudiendo ver ahí, donde toda la línea de Fortines estuvo, ¿no? O sea, porque aparte de los campos de concentración estuvieron esas líneas de Fortines.
Fisquemenuco, General Roca, donde yo vivo, es más antigua de la provincia de Río Negro, ¿sí? Entonces tiene más de 100 años, o sea, se constituyó bajo los efectos y bajo el evento de la campaña del desierto, fue uno de los fortines que se va dando. Y el nombre Fisquemenuco aparece con la sociedad nativa, con la sociedad, con nuestros Cheyenne que estaban ahí y que le dieron el nombre. De hecho, es un nombre que aparece en los archivos. Hoy anteriormente Maxine hablaba de los archivos. Bueno, los archivos para trabajar esta parte que yo le estoy compartiendo fue fundamental, porque en los archivos se habla de Fisquemenuco, que después se impuso el nombre General Roca como una cuestión de tributo, como una cuestión de reconocimiento a Julio Argentino Roca. Y el otro mapa que ustedes ven ahí es de un pintor que hace muy poquito lo sacó, que es la provincia, ahí está la territorialidad bien de la provincia de Río Negro, que es Bernasconi, es un artista plástico acá, y que hace como representa la diversidad en sus términos de lo que es Río Negro, ¿no? Y en esa diversidad que él representa a un 2024, 2025, obviamente la omisión del pueblo mapuche en Río Negro aparece. No tan solo desde lo visible, desde lo que hay, donde intentes buscar algún nombre, alguna cuestión no está, sino tampoco desde la historia, ¿no? Desde reponer eso. Entonces, si comparamos un mapa de ahí, de 1870, 1890, a la actualidad, vemos cómo eso se va perdiendo, ¿no? Como toda esa memoria se va perdiendo en que fue, y ahí sí, como dicen los geógrafos y quienes trabajan más fuertemente la cuestión del mapeo, el mapa es político, ¿no? El mapa es político en ese sentido, ¿no? O sea, hay una intencionalidad ahí en decidir omitir al pueblo mapuche en esta parte del territorio. A la siguiente. Em, Ese evento, para mí, la cuestión del genocidio, o sea, y lo que atraviesa tanto en el pueblo mapuche, acá en Río Negro, pero también en lo que yo repongo en mi investigación, el genocidio indígena, que tanto Pilar como Walter lo plantean como que es ese evento estructural que construyó un otro interno identificado como peligroso, que habilitó tanto al ejército de la violencia física, como bien lo repuso ahí Lalamuen, física como simbólica durante y después de la campaña. Laura Croft y Pilar también van a decir y explicitar que el genocidio no solo afectó a sus víctimas directas, al pueblo indígena, sino que comprometió a la sociedad en general y sus efectos también, ¿no? Entonces, pensar que el evento, que la campaña del desierto sucedió hace más de 140 años y de eso no pasó nada, es justamente es omitir una parte de la historia, pero no de nuestra historia, sino de nuestra historia y de la sociedad, de esta parte del territorio, y silenciar y negar una historia que pasó y que tiene sus efectos. El siguiente. Yo no voy a reponer porque ahí lo repuso, lo repuso tanto Adriana a nivel nacional como a nivel internacional. Y Ramón Mirta, solamente voy a hacer referencia a dos normativas que hay propia de la jurisdicción de Río Negro, que una es la Ley Integral del Indígena, la 2287, que es del 88 y que es una ley de trascendencia, que es una ley que irrumpió en esta parte del territorio cuando lo mapuche parecía exterminado, lo mapuche estaba negado, lo mapuche ya se había terminado, había arrasado la campaña al desierto, los campos de concentración, y ya no estaba, y ahí aparecen que siempre estuvieron, pero hay una afirmación mucho más fuerte de la agencia política indígena donde empiezan a debatir ahí la lucha en esta parte del territorio, ¿no? Se empieza a levantar. Y en eso, que en ese mismo correlato, también en la Constitución Provincial de Río Negro empieza a reafirmarse lo indígena, porque pareciera que no tan solo es invisibilizado y negado lo que irrumpe en lo real, como la historia, ¿no? Como un genocidio, como todo, sino también lo que aparece en la letra de una ley, ¿no? Parece que eso también es caso omiso en las gestiones o en las decisiones políticas o en la negación que aparece con respecto a los pueblos, y hablo en particular del pueblo mapuche, cuando desde las legislaciones aparecen fuertemente el tema de reconocer, en principio, al pueblo indígena, al pueblo mapuche, las garantías o los derechos
consagra, ¿no? En términos de asegurar su disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asista a organizarse. Todo esto que pareciera que está en la ley muy clara es lo que en el discurso de los funcionarios, en el discurso sobre todo de la cartera educativa, es lo que se niega, ¿no? Lo mismo que aparece. Ahí en el devenir histórico, un poco siguiendo ahí el relato de Adriana, en Río Negro también, en Río Negro aparece si bien aparece con la ley orgánica del indígena, la 2287, fuertemente la educación, la cuestión del bilingüismo, la cuestión de la cultura, la cuestión de que las escuelas se debían pensar en esa clave. Es recién a partir del 2000 cuando se empieza a discutir fuertemente y se empiezan a incorporar experiencias en términos focalizadas, experimentales, determinados talleres. Y hay un evento que la gente capaz más grande y las personas más jóvenes seguramente lo vieron en internet, que se dio con el famoso programa CQC, cerca de el 2006, cuando vienen a cubrir la noticia de que la escuela de Chacaihuarruca, que está dentro de lo que se conoce como la región sur, en la parte de Río Negro, cerraba por baja, porque ya no había matrícula, ¿no? Se reubicaban a a las infancias que estaban ahí y se cerraba la escuela. La comunidad lo que decide es tomar la escuela, la LONCO se encadena y eso fue cubierto a nivel nacional. De hecho, a partir de que CQC viene a cubrir esa noticia, la gestión de la cartera educativa decide reabrirla y ahí en esa negociación con la comunidad se constituye y se reabre como una escuela bilingüe e intercultural. Ahí se empieza a trabajar más en sintonía a nivel nacional, como se venía trabajando con el programa, y se empiezan a abrir pequeñas experiencias en clave experimental, en clave focalizadas, con taller, donde se enseña la cultura y la lengua, ¿no? A partir de algunas horas cátedras que se les daba. No es hasta el 2010, todo el proceso 2009-2010, cuando se discute fuertemente, porque si bien la ley nacional argentina de educación se había modificado y en el 2006 ya se hablaba de modalidad de educación intercultural bilingüe, en Río Negro es recién en el 2013 que se sanciona la ley orgánica de educación, que es la que yo estoy exponiendo acá, y que establece tanto la interculturalidad como un principio, como una práctica y como un principio político pedagógico, ¿no? Y establece la modalidad de educación intercultural bilingüe como una de las modalidades, ¿no? Este principio político educativo de la interculturalidad, dice tanto en las prácticas, contenidos, proyectos, constituye el derecho de toda la sociedad, ¿no? Que se ejerza libremente en la escuela enseñando y aprendiendo a ser diferentes, conociendo, respetando la alteridad, bueno, siendo iguales en las condiciones. Bueno, es como el sistema educativo debía transformarse en esta descolonización de la escuela y pensarse de otra forma en esa clave de diversidad, respetando la alteridad. Em, Implementar enfoques epistemológicos y pedagógicos en base al paradigma de la interculturalidad. Y después, siguiente página, habla sí de la modalidad de educación intercultural y bilingüe y es muy en consonancia con lo que se establece a nivel nacional en términos de su articulado, ¿no? Hoy en Río Negro hay 18 experiencias, ¿no? Esas cuatro que venían y después 14 que se sumaron. La mayoría, casi el 85%, está en la escuela primaria y el otro está en educación inicial. No hay dentro de esta estructura de modalidad de educación intercultural bilingüe en secundario, sí con la modificación de la SRN, o sea, hoy la Escuela Secundaria Rionegrina, así se llama, eran de SEM a SRN, en el 2017 se establece esta modificación y en el diseño curricular a partir de Pulamien, que también estuvieron ahí como equipos de Mapuzungún y equipos que empezaron a pensar ahí la escuela secundaria diferente, lograron, a partir de mucha lucha y resistencia, que se incorporara el Mapuzungún dentro de la escuela secundaria, pero en las orientaciones de lengua, ¿no? Entonces las escuelas, los secundarios, que en Río Negro hay 96,
solamente 3 tienen la orientación en lengua y solamente 3 hay Mapuzungún con 9 horas semanales que se enseñan. Después no hay experiencias de modalidad en el secundario. Siguiente. Este circuito administrativo que ustedes ven de cómo ingresa las escuelas educativas, ahí ven, es en Río Negro hay una estructura, en realidad hay una organización que es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, que es una organización política que tiene sus representantes, dos puhuarquén, sus voceros, territorialmente está configurada por 4 zonas que tiene sus representantes territoriales, una organización autónoma, autogestiva, donde todos los años, anualmente, las comunidades se reúnen, en asamblea y se ponen a debatir con tensiones, con dificultades, con todo lo que implica, con un montón de cuestiones que no viene al punto a analizar, pero como pueden, llegan y como pueden, sostienen esas discusiones entre 3 a 4 días, 2 días, intensamente, donde hablan de lo que implica ser mapuche en esta parte de Río Negro y todos los conflictos que tienen, no tan solamente territoriales, sino de salud, educativos, de vivienda. Dentro de la organización de la coordinadora hay un órgano de cogestión con el gobierno que es el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que es un órgano administrativo que tiene cogestión con el Estado, que hay 4 consejeros, uno por zona, que preside ese consejo la representación indígena, y sí hay 2 gubernamentales, que hace muchísimos años el gobierno no los coloca, no los nombra, ¿no? Y también desfinancia este organismo que si bien tiene una estructura y le paga los salarios, hay toda una precarización que empezó a suceder y que empezó a agudizarse cada vez, si bien siempre fue así, porque las cuestiones ahí, las relaciones siempre fueron bajo condiciones totalmente desiguales y bajo cuestiones siempre de yo te doy, vos doy este fardo de pasto, o sea, siempre fueron en esas, en tensiones políticas que siempre al mapuche lo siguieron mirando como esa construcción homogénea y hegemónica que se construyó en relación al indio bruto, que hay que decirle lo que tiene que querer, ¿no? Y le damos lo que nosotros consideramos, porque por más que hayan legislaciones, nosotros le damos lo que consideramos que ellos tienen que tener según lo que interpretamos de sus demandas que creemos entender, ¿no? Entonces, sobre todas esas lógicas que aparecen ahí, es un organismo que se empezó a financiar fuertemente y que dentro de eso hay un equipo de educación intercultural bilingüe, que ese equipo tiene su historia hace muchísimo tiempo, tiene sus representantes y es lo que viene sosteniendo la educación intercultural bilingüe en Río Negro porque en el Ministerio de Educación siempre quedó precarizado esa área que nunca se constituyó, que en algún momento tuvo una referente pedagógica, que después se fue también cambiando, y al día de hoy tiene una persona, pero la cual tiene un montón de tareas, entonces nunca estuvo pensada y no es una política de Estado, no es una política pensar la educación intercultural bilingüe. Entonces, hoy todo lo que se intenta hacer y llevar adelante es a partir por la organización, ¿no? Y este circuito es un poco como una escuela pasa a educación intercultural bilingüe. Y en eso los tiempos son los tiempos del Estado, ¿no? Entonces, una escuela puede tardar 5 años en pasar a modalidad de IB, desde que presenta el proyecto. Por eso uno ve desde el 2003 a la fecha, y ya pasaron 10 años de la educación de la Ley Orgánica de Educación, y hay 18 escuelas, ¿no? En un lugar donde un poco hoy Carmen Mirta habló de los datos del censo y un poco la población y cómo y la territorialidad y lo que estamos viendo de ese evento que estructuró y cómo se configuró la territorialidad y quienes habitaron y quienes habitan esta parte del territorio, hay 18. Y sobre todo, ese principio educativo de la interculturalidad que debiera ser toda la sociedad, todas las escuelas. Sin embargo, a más de 20 años son 18 las experiencias, ¿no? Ahí hay toda una serie de burocracia. Yo lo único que quería era como que lo tengan ahí presente, que la comunidad presenta el proyecto, lo lleva a la escuela, se pone un diálogo, vuelve, cómo intervienen, cómo aparece la burocratización allá desde su inicio en relación a pensar una escuela diferente, ¿no? Que eso es como una de las tradiciones ahí. Pensamos en una escuela diferente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Un montón de circuitos, ver si le encontrás la salida al laberinto y una vez que le encontraste la salida al laberinto, empecemos a pensarlo diferente, ¿no? Una cosa así es el circuito administrativo. Siente. Eh, y un poco ahí, y acá me voy a detener,
porque esto es como la administrativamente, en términos normativos, de gestión educativa, como es la EIB en Río Negro, ¿no? O sea, los cargos que se fueron construyendo en algún momento eran talleristas, era la famosa denominación, y se les daban 10 horas a cada una, entonces tenía 10 horas para enseñar la lengua, 10 horas para enseñar la cultura. Después del 2010 en adelante se constituyeron dos figuras, un maestro intercultural o maestra intercultural, equivalente a un cargo de 20 horas, docente, no un maestro de grado, y un maestro artesano o artesana, equivalente a un cargo de 10 horas, como un docente de especial, de plástica, de educación física. Esa estructura se pensó en el 2010 y es lo que se sostiene. Y sobre todo, y acá es porque yo una de las cosas que a partir de mi trabajo de campo trabajo fuertemente, y que tiene que ver con pensar por lo menos la política educativa de IBE en Río Negro como una política de los márgenes. La IBE en Río Negro nace en la ruralidad y se va expandiendo en las grandes ciudades, pero en las periferias de las grandes ciudades. No es en cualquier parte donde se incorpora la modalidad de IVA en las ciudades. Se incorpora en las periferias, en las tomas, en aquellos barrios populares que tienen un montón de conflictos, en lo que queda silenciado, invisibilizado por las grandes ciudades, en lo que pareciera que no pertenece a la ciudad, pero por momentos sí aparece. Eso es como una primer margen que aparece en la interculturalidad en todas partes. Si no aparece en la ruralidad, en los parajes, cuando aparece en la ciudad, aparece en estos. Después otras de las delimitaciones ahí de los márgenes y un poco lo que viene, porque no es solamente ese margen en términos territoriales, en términos de ahí de geográficos, ¿no? Aparece también en términos de qué escuelas son posibles pensar la interculturalidad y qué escuelas no. Y son las escuelas a las cuales el Estado no cumple con el transporte escolar, son escuelas a las cuales el Estado no llega con el comedor, son escuelas a las cuales tienen un montón de estudiantes en proyectos de inclusión y no hay un proyecto ahí para acompañar. Son escuelas que los barrios están y más en estos contextos donde irrumpe la desigualdad, donde irrumpe un montón de ausencia y donde el Estado se corre de todo eso. Son escuelas que tienen que sostener un montón de problemáticas. Ahí aparece la interculturalidad, ¿no? Y aparece la interculturalidad desde ese gran vacío, desde el gran vacío como diciendo, el ministerio saca la resolución, te nombra y el problema es de ustedes, ¿no? Y ahí, donde solamente la intervención del Estado es hacer un acto administrativo y una resolución y decirle ya tenés los dos cargos, es donde aparecen nuevos márgenes y nuevos conflictos, ¿no? Y ahí donde las desigualdades y las vulnerabilidades y donde un montón de sectores rotos empiezan a tensionar, pensando también que quizás hay alguno que es superior a otro, ¿no? Entonces, esos son otras capas de márgenes que se van dando. Entonces, escuelas que son totalmente abandonadas por el Estado, docentes que los llevan porque o tienen problemas de algún sumario y los reubican ahí porque nadie quiere ir, empiezan a tensionar con los mapuche y diciendo ustedes no son de acá, ustedes que vienen a hacer. Entonces y empieza a agudizarse ese racismo estructural, se empieza a agudizar sobre desigualdades totalmente visibles y totalmente rotas, ¿no? Y ahí aparece nuevamente esos márgenes y nuevas capas de esos márgenes. Hay algo ahí que lo hablaba la Ramón Mirta sobre tanto el racismo estructural y la última anécdota. Em, en las escuelas de IB de la zona Valle, para un día del maestro, a las docentes les regalaron mates y a las maestras interculturales les regalaron 1 kilo de grasa, porque entendían que como eran mapuche y siempre cada vez que había algún evento decían hacemos unas tortas fritas, le gustaba la grasa, ¿no? Entonces estaban esos regalos, ¿no? Como que no podía recibir un mate, ¿no? Tenía que recibir una grasa, para otro evento se les regaló tortas fritas. Y para como ahí
Se habló también, en un momento, no me acuerdo si fue en la Lamuén Mirta o Adriana, que hablaba de, y hay una Lamuén acá, la Lamuén Milla, que dice que en octubre somos temporada alta, el pueblo mapuche, ¿no? O sea, todas las escuelas te demandan en octubre para el 11 y el 12 de octubre, pero después se olvidan, ¿no? O sea, como que ahí sí, y los mensajes que hay es en relación a trae tu vestimenta, trae tu comida, trae tus instrumentos, no sé, mientras vos mejor vayas ayornado a esas situaciones, mejor. Entonces acá en las escuelas de IB se les ocurrió que para un evento lo que podían hacer, y para representar la diversidad, porque eran escuelas de IB, se le ocurrió a los docentes, poner un afro y una india en el centro de la escena y que sea una muestra viviente. A la niña afro le batieron el pelo para que quede bien afro, ¿no? Lo cual a la mamá le quedó, o sea, son cosas de relatos etnográficos de 2024, 2023, ¿no? Donde la niña quedó con el pelo batido durante una semana para ver cómo le sacaban los pelos de lo que le hicieron. Y los expusieron a que ten cuenta de cómo se comportaría un mapuche y una afro, con vestimenta que vieron en Villiquen, con vestimentas que vieron en esos manuales, en el manual de Río Negro, por ejemplo, que hizo Casamiquela, ¿no? Donde había un estereotipo de qué es mapuche y qué es afro, ¿no? Entonces ahí pensar esa política de los márgenes, pensar cómo el Estado desplaza su responsabilidad y lo que implica justamente hacerse cargo de esa ley, lo desplaza a territorios y a lugares donde no es solamente la interculturalidad en clave de lo mapuche el problema, sino es toda la cantidad de desigualdades que existen ahí. Porque ¿quién podría después tensionar ahí y decir, bueno, a ver, faltó formación, la docente no tiene formación, la docente es racista, la docente quiso hacer algo y no lo sabía? Bueno, podemos pensar un montón de problemáticas y si alcanza solamente con la formación para esa docente en términos de clave e interculturalidad. ¿Y qué interculturalidad? ¿Una interculturalidad crítica? ¿Sería pensarla que eso va a resolver esa escuela? ¿Que le enseñemos a pensar ahí la interculturalidad? Bueno, ahí hay algo que es mucho más allá y que implica pensarlo y una de las cosas que yo analizo en este capítulo tiene que ver con determinados eventos que configuraron también esta parte de la territorialidad y que hacen a esta educación intercultural bilingüe y esta relación con el Estado sea desde la violencia y si no de la invisibilización y de la negación, ¿no? Y tiene que ver con el 2017, con el asesinato de Rafa Nahuel, la desaparición forzada y después venía la muerte de Santiago Maldonado, o sea, eh, Elías Garay, el buen Elías Garay, que también es asesinado por un sicario y la policía no sabía qué pasó, y un montón de situaciones de desalojos, de violencias que han pasado en esta parte del territorio, ¿no? Como en el 2022, el desalojo violento que pasó en la Lafkenhuincul Mapu y toda la violencia que se, se llevó adelante con 4 mujeres, con 4 Somó, 5 Somó, porque una estaba embarazada, y las infancias. En esa complejidad de lo que pasa en Río Negro con respecto a la construcción del pueblo mapuche, es donde yo introduzco, perdón, el segundo concepto que tiene que ver la interculturalidad como buitral del rizoma de la Mapu. La interculturalidad se construye desde y con el territorio. No se puede pensar en Río Negro, por lo menos, porque es donde yo estoy, donde yo habito, esta parte es mi territorio. em, y donde yo indago e investigo, no se puede pensar esa interculturalidad si no es desde y con el territorio. No podemos pensar que para un 11 y un 12 de octubre nosotros vamos a ir a hablar de nuestra vestimenta, nuestro cupalme, nuestro trailonco, nuestro pueblo mapuche, cuando ese mismo mes, el 4 de octubre del 2022, ese mes pensemos que nos convocan el 12 y el 12, el 11 y el 12 de octubre, y nosotros no vamos a anunciar que el 4 de octubre hubo ese desalojo forzado en Alafken. Es ir a la escuela y pensar que yo te enseño que enseñar el cultrún y toda mi historia despojada de lo que está pasando hace un par de días y de lo que se estaba todavía viviendo, porque para esa fecha todavía estaban encarcelados y estaba todo, la sociedad estaba convulsionada, se estaban diciendo un montón de cosas en los medios de comunicación. Es pensar que yo voy a ir
y voy a enseñarte los colores en Mapuzungún y voy a enseñarte solamente aislado de todo eso. Y esa imagen que pareciera como escalofriante y que pareciera que uno diría, bueno, no, es imposible, bueno, es lo que se pregona y es lo que se postula como la política de IVA en Río Negro, ¿no? Es pensar una política de educación intercultural bilingüe despojada de la historia, de lo que está pasando, de lo que habita realmente el pueblo mapuche, lo que sucede, de lo que nos atraviesa. Uno de los postulados de la Ley Orgánica de Educación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, habla de el derecho a enseñar sus saberes, su cultura, ¿no? Y, y en Río Negro habla de esa interculturalidad como un hecho, como la epistemología del saber de los pueblos, ¿no? Entonces, pensar ahí que nosotros tenemos que enseñar esa territorialidad o pensar como un contenido los colores o pensar como el contenido los animales, despojado de esa historia, de ese territorio, es muy difícil. Nosotros no tenemos que enseñar un contenido, un saber. La IB enseña justamente otro modo de entender la vida, otro mundo, otra cosmovisión. Yo no puedo hacer ese reduccionismo, decir, bueno, a ver, el color blanco o el color azul para nosotros es Calfú. Bueno, esa es la IB. Bueno, color azul, Calfú. Y esa es la IB, ¿no? Entonces, esas son las tensiones que aparecen, por lo menos en Río Negro, con respecto a la educación intercultural bilingüe. Vamos a la otra, Filmina. Eh, un poco acá hay un montón de imágenes que yo quería compartirles. Pero estas imágenes son de escuelas de IB. Escuelas de IB es una movilización. Ese que hice fuerte, General Roca, es una foto también histórica que la van a encontrar en internet y que ese fuerte sigue hasta la estación acá en Fisquemenuco y siempre es intervenido. De hecho, yo no puse acá la foto, pero en otras presentaciones he puesto dónde está la cara de Rafa Nahuel, dónde está la cara del pueblo mapuche vive. Es un lugar que aparece ahí y que se interviene. Fisquemenuco, que es la territorialidad de donde yo estoy trabajando y donde yo, a partir de las comunidades que trabajo acá, nace y empiezo a pensar el huitral del rizoma como esa interculturalidad es porque empiezo a trabajar sobre la historia de cómo se constituyó Fisquemenuco, ¿no? O sea, y es Fisquemenuco al fuerte de General Roca, del fuerte de General Roca a la ciudad de General Roca y de la ciudad de General Roca a Fisquemenuco. Y esa historia que aparece desde el 2009 en adelante que es una ciudad cargada. La primera escuela primaria se llama Julio Argentino Roca. La principal avenida se llama Avenida Roca. El monumento principal en una de las plazas es Julio Argentino Roca. La primera biblioteca popular en Fisquemenuco se llama Julio Argentino Roca. Eh, Hay una inscripción ahí fuerte del significante, Julio Argentino Roca, y en el 2009 en adelante apareció más fuertemente la intervención del Fisquemenuco. Hubieron eventos donde se intentó cambiar el nombre y no, obviamente, en una ciudad que tiene toda esa historia cargada de significante, donde la municipalidad recién hace un año cambia en su historia de descripción en la página y pone el nombre Fisquemenuco y habla del pueblo mapuche. Es muy difícil eso, difícil. Pero sin embargo, lo interesante es cómo a partir de los grafitis, de las intervenciones y de un montón y de esta escuela, porque acá yo eso lo que no les hablé, es el tema de que en Fisquemenuco hay tres instituciones educativas, hay dos escuelas primarias y hay un jardín en esta parte de la territorialidad. Y Fisquemenuco o sea, General Roca, la ciudad de General Roca, su casco se va cerrando a partir del canalito de los milicos, que se construyó con esclavos indígenas en esa época que se empezó a armar la ciudad, y con el canal grande, ¿no? Y está el casco céntrico. Y en todas las periferias están los barrios. Y en esas periferias están las escuelas y el jardín. Em,
Y cada vez empezó con más fuerza a partir de las intervenciones de las escuelas y a partir de las movilizaciones. Hay una biblioteca que se quiso desalojar y que cobró mucha fuerza. Empieza a enunciarse y cada vez más fuerte el nombre Fiske-Menuco. Deviene de ahí pensar justamente la interculturalidad desde esa territorialidad. ¿Qué nos dice el territorio? ¿Cómo aparece esa memoria? Pero cómo aparece la memoria en el archivo, cómo aparece en las memorias de las personas, cómo aparece en las historias de esas comunidades que se conformaron, cómo aparecen en esa narrativa que fue silenciada, producto de resguardarse de esa campaña, pero que empieza a aflorar y a vivir más fuertemente a partir de esta memoria reciente. Eh, Ahí esa foto, que es para defensa del territorio, una de las cosas que pasa y que también es uno de los postulados que yo tomo en mi tesis que tiene que ver por qué más fuerza cobra la cuestión de el huichol, el mapuzungún es el telar, ¿no? Es un telar, pero no es cualquier telar, no es que uno teje con dos agujas, ¿no? Sino que es un telar que se arma sobre una trama. Y el rizoma, justamente como es algo que pueden ir para cualquier lugar, pero que siempre encuentra ese punto, ¿no? Entonces, pensar y jugar con esa metáfora es también pensar esa historia pasada del territorio, pero también esa historia presente, ¿no? Y cómo se va tejiendo. Río Negro es una de las provincias que en el último tiempo ha avanzado muy fuertemente el extractivismo, en toda escala, no tan solo en la minería, en el fracking, en el oleoducto, en las forestales, en las cuestiones inmobiliarias, ¿no? Y eso es una de las principales tensiones o la principal tensión que hace que la política de IB sea expulsada o no sea atendida por el Ministerio de Educación, ¿no? Y por el gobierno. Em, Eso que aparece fuertemente y que aparece silenciada cuando las escuelas de eBay ahí, y ya como llegando ahí al finalizar de la presentación, una de las cosas que venimos trabajando como educadoras mapuches y quienes venimos investigando también es problematizar mucho las escuelas de IB. Son 18 escuelas de IB. ¿Qué aparece, ¿no? ¿Qué se enseña, ¿no? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Y siempre aparece toda esta cuestión de, no, porque hay una traducción, no, porque son meras traductoras de los docentes, no, porque el docente define el contenido y la docente maestra intercultural lo único que tiene que hacer es la traducción. Hay saberes que se permiten y hay saberes que no. En esa diversidad de tensiones que si trabajamos de pareja pedagógica o no, si tiene un taller o no, si mejor, más cómoda nos sentimos cuando vos das un taller de lo que hacían o de lo que hacen. Por ejemplo, cerámica, ¿no? Cerámica es un taller que si solamente uno enseña la cerámica, como el barro y moldear, es algo que es aceptado en las escuelas. Pero si vos enseñás dónde buscas esa arena, dónde está la arcilla, si están las bardas, si esas bardas tienen ahí arenas de sílices que quieren armar canteras, si esas arenas de sílices a dónde van, y si vos analizás la historia de cómo va a afectar la arcilla en esa parte del territorio, producto de las canteras de arena de sílice, ahí ya la cerámica tampoco es importante. Entonces es un contenido que hay que silenciar. Entonces vamos a otro mejor. Vamos a enseñar el Lagüen. Entonces cuando decís, bueno, tenemos que enseñar el Lagüen, pero de la parte territorial, ¿cuáles son los lagüenes que tenemos? Y bueno, y vamos otra vez a hacer el recorrido sobre los lagüenes. Y cuando vamos a recorrer los lagüenes, nos encontramos ahí con los cateos mineros. Y cuando nos encontramos con los cateos mineros, vemos cómo avanza la minería y cómo esos lagüenes ya no van a empezar a salir. Entonces, tenemos que inevitablemente hablar de eso para poder hablar. No, si tenés que hablar de la minería, para eso mejor no hablemos del Lagüen. Entonces del Lagüen no hablemos. Entonces busquemos otro saber para poder enseñar. Entonces terminan planteándose que mejor enseñes los colores, algún canto y los números, ¿no? Y que hagas algunas traducciones. Entonces ahí es una tensión sumamente fuerte, epistemológica, sumamente para decir, bueno, a ver, ¿qué es la interculturalidad entonces? ¿Qué saberes querés que enseñemos? ¿Cómo los saberes se tienen que enseñar? Y, y desde ese lugar de cómo, por qué, para qué, aparece lo que no se respeta en la ley, aparece esto que aparece con fuerza en la ley, donde la diversidad, la alteridad, la otredad son enunciados que están muy fuertes y que aparecieran que vos tenés que hacer carne, pero sin embargo a la hora de la práctica eso no.
En Río Negro, el último tiempo, producto del avance extractivo, las planificaciones en las escuelas de IB son revisadas. No se puede enseñar cualquier cosa, ¿no? O sea, se refuerza la mirada de la folclorización de lo que se tiene que enseñar, ¿no? Entonces, volvemos a pensar y volvemos a problematizar ahí, y una de las cosas que sostenemos es qué cambia de lo que era la escuela sarmentiniana, qué cambia civilización y barbarie hoy con el enunciado de interculturalidad, qué es lo que cambia. Y ahí hay una de las cosas que yo trabajo fuertemente en mi tesis, porque yo la interculturalidad no lo tomo ni como categoría analítica ni como categoría eh, normativa de lo que aparece, sino que es una categoría nativa. Y cuando vos le preguntás a las comunidades indígenas de Río Negro de por qué disputan ese lugar, de por qué uno puede pensar, yo hoy traje un ejemplo de lo que es el racismo. Las docentes cuando ingresan a la modalidad de educación intercultural bilingüe, hasta que la escuela sabe qué es lo que tienen que hacer, la han mandado a cocinar porque faltó la cocinera, la han mandado a limpiar el patio porque faltó el portero. A una la tuvieron un mes en el depósito de todos los materiales en desuso, porque un mes la escuela tardó en saber qué era lo que tenía que enseñar. Entonces, la educación intercultural bilingüe, cuando uno empieza a ver ese racismo sobre desigualdad, es totalmente rota, porque cuando uno interpela a los equipos directivos y el enojo como mapuche y como indígena y como comunidad aparece, interpelás y te enojás porque ves a una lamien sufrir, ves que del otro lado también hay una desigualdad y está todo roto, ¿no? Y que hay un Estado totalmente ausente. Entonces, cuando empezás a construir ese buitral de rizoma y empezás a pensar en una misma matra, en un mismo nimil, decir, bueno, a ver, empecemos a construirlo, empecemos a ver a nosotros, por lo menos como institución, a construir un mismo lenguaje, construir un mismo diálogo. Cuando empezás a justamente a construir esa trama conjuntamente con la escuela, se empieza a asomar ese concepto de interculturalidad y la interculturalidad ahí sí empieza a cobrar sentido y empieza a pensarse como una posible reparación histórica. Porque como dijo un alonco, nosotros los indios éramos expulsados de la escuela y hoy los indios vienen a dar clase a la escuela. Y eso es lo que molesta y eso es lo que nosotros vamos a defender. Porque la escuela a nosotros nos sacó, pero nosotros íbamos a entrar, porque otras infancias, otros pichiqueché, tienen que criarse y tienen que sostenerse en la escuela, no como nosotros. Entonces, pensar que algo de esa reparación histórica, que no es toda, porque si pensamos en lo que hoy decía la Mon Mirta, ese genocidio y de lo que implicó esas matanzas, esas infancias, todo ese despojo territorial y cantidad de cosas que todavía no han sido ni siquiera problematizadas socialmente para ser reparadas, la escuela es una pequeña, es algo pequeño alrededor de esa magnitud, pero no es cualquier cosa. Es una escuela que fue el aparato ideológico y el aparato represivo y donde se gestaron las mayores violencias de nuestra gente. Es donde vos, donde todavía hoy, nosotros como mapuches y nosotras como mapuches, cuando recién transitamos estudios terciarios o salimos de nuestras casas, empezamos a preguntarnos por nuestros orígenes. Todavía hoy reconocernos mapuche es una tarea lenta y empieza más de grande que de niñez, ¿no? Entonces, la escuela para los maestros y para para las comunidades y para el pueblo mapuche es pensarla desde esa reparación, es pensar que otra escuela es posible, pero con ellos y ellas adentro, no afuera. Un poquito hasta ahí, mis palabras.